Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlos Eduardo Castillo Juárez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. En esta ocasión vamos a hacer una exposición relacionada con algunas técnicas que se utilizan en la ingeniería genética y también algunas herramientas que son imprescindibles. Comenzamos. El temario pues es el siguiente, serían las enzimas de restricción, las ADN ligasas, vectores de transferencia, ADN recombinante y la PCR o la reacción en la cadena polimerasa. Como primera parte, una de las herramientas más importantes en la ingeniería genética son las enzimas de restricción, ya que esta proteína, pues lo que nos ayuda a hacer es que realiza cortes en las moléculas de ADN en algunas secuencias específicamente que son de interés para las investigaciones que se están realizando o que se llevan a cabo. Como lo vemos, literalmente podríamos decir que las ADN, las enzimas de corte, pues lo que realizan son separaciones. Aquí mencionan dos, que sería la enzima E. coli. Esta enzima lo que hace es realizar un corte cohesivo, ya que existen dos tipos de corte y el corte cohesivo se caracteriza por ser asimétrico, es decir, que no, sus extremos no son se podría decir, no es un corte que se realice de manera vertical, sino que más bien es como más tipo en diagonal. Lo vemos aquí, la secuencia que reconoce específicamente pues sería esta que está aquí ilustrada y en donde realizan el corte pues aquí bien se alcanza a apreciar con las dos flechitas. Entonces, posteriormente de que la E. coli realiza su trabajo, pues queda la secuencia de esta forma, realizando un corte cohesivo. Por otro lado, tenemos la enzima ESMA1. Esta enzima lo que hace es realizar un corte romo. La secuencia que reconoce específicamente, pues sería esta de aquí, la citosina y la guanina, y hace un corte medio entre la citosina y una de guanina. Aquí se ve bien también ilustrado con la flechita y posteriormente pues el corte quedaría de esta manera. Pasamos con las ADN ligasas. En la replicación del ADN, la ADN ligasa une los fragmentos del ADN, es decir, al contrario de las enzimas de restricción, esta enzima a lo que ayuda es a unirlas nuevamente. Y las ligasas utilizadas en la clonación del ADN hacen básicamente lo mismo, ya que estas ADN ligasas no solamente se utilizan en la ingeniería genética, sino que al momento de que las células realizan la replicación, estas ADNs para lograr esa replicación, unen los fragmentos de ADN. Básicamente, pues sería lo mismo que hacen en la ingeniería genética. Existen diferentes clasificaciones y se clasifican como S6. ¿Esto a qué hace alusión? Básicamente son las enzimas como enzimas catalizadoras y le ponen el número 6 ya que ese número hace alusión al tipo de reacción que cataliza. En este caso pues serían las formaciones de algunos enlaces. Aquí vemos dentro de esta clasificación de enzima de catalización 6 existen diversas otras subclasificaciones y pues lo más destacable es el tipo de enlace que ayudan a unir. En este caso pues oxígeno-carbono, carbono-sulfuro, carbono-nitrógeno, carbono-carbono. Forman esteres fosfóricos y la unión entre el nitrógeno y el metal. Para comprender un poco más a detalle, me di a la tarea de investigar algunas imágenes. Por ejemplo, el enlace que se presenta aquí en este ejemplo en particular, con la ligasa del ADN. Primero, en primera instancia, ¿qué necesita? Se necesita el ATP. El ATP es indispensable ya que esta enzima es lo que utiliza como fuente de energía para lograr esta unión entre los dos. Esta unión entre el grupo fosfato del extremo 5', en este caso pues aquí se ve bien el extremo 5',
Y ya que se realiza una doble unión, es decir, en esta parte que se ve aquí separada, se realiza el enlace y acá se realiza más de lo mismo, o sea, se realiza con la ligaza completamente, se realiza aquí y en esta parte de aquí para que la una completamente la cadena de ADN, la doble cadena. Entonces, volviendo a lo que necesita, sería el ATP, el grupo fosfato del extremo 5' y un grupo hidroxilo del extremo 3'. Aquí lo que realiza pues es un enlace oxígeno-carbono, ya que son los elementos que presentan estas bases nitrogenadas. Aquí como se ve pues sería más o menos sería esto que estamos viendo aquí. Como vemos aquí estaría la guanina, la adenosina, timina sería esta, la citosina y está aquí con rojo. Entonces lleva a cabo la formación entre el grupo fosfato del extremo 5', que sería pues aquí este grupo fosfato que se presenta, y el grupo hidroxilo presente en el azúcar de la cadena, de esta cadena de ADN. Posteriormente tenemos los vectores de transferencia. Un vector de transferencia o vector de clonación, como se le conozca, es un vector que se utiliza como un transporte, es decir, como un vehículo. A menudo o lo más comunes son bacterias o algún virus, ya que las bacterias o sea, esa se utiliza como alguna técnica de replicación, pero más que nada pues sería este plásmido presente en algunas bacterias, o este plásmido también mismo se aísla para realizar algún ADN recombinante que veremos más adelante. Entonces dice que se utiliza para transportar una secuencia de ADN a una célula huésped deseada como parte de un procedimiento de clonación molecular, lo que ya mencionábamos anteriormente, con el fin solamente de transportarlo. Lo que realiza un vector es que permite que el ADN de interés se propague en el organismo que se ha elegido para el estudio. Por ejemplo, aquí vemos este plásmido bacteriano, pero aquí como se muestra en esta imagen, está un poquito más pequeña, pero se alcanza a apreciar que este ya tiene inducido un ADN, pero como tal sería un gen en forma circular de ADN que se introduce a una bacteria. La más común pues es de Escherichia coli. Es la que más fácil se maneja y sobre la que más se han realizado estudios. Entonces se mete en un medio de cultivo y este medio de cultivo pues lo que realiza es la propagación o la clonación de esta Escherichia coli, pero ya con el ADN o con el gen insertado. Entonces para cuestiones más técnicas, esta bacteria pues se introduce en una célula hospedera y realiza básicamente lo mismo. En la célula hospedera reconoce este ADN o le ayuda pues con la clonación o la replicación de esta misma bacteria para realizar algunas copias de y se va reproduciendo hasta que se tiene pues lo que se espera. Aquí igual vemos el caso, pero en un virus, y lo que hace es el ADN cíclico se se introduce, es también conocido como un cósmido o un plásmido. Aquí ya vemos el ejemplo del ADN recombinante, que es un ADN de interés, y ya está aquí, ya está inducido y se empaqueta en un bacteriófago y posteriormente se infecta pues la E. coli. Básicamente es lo mismo y nada más sirve pues de transporte para, para realizar las clonaciones o permitir que este gen de interés pues se propague en el organismo que se ha elegido para su clonación.
El ADN recombinante. Este ADN es una tecnología que se utiliza en enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. Es decir, todo esto no sería posible sin las herramientas anteriores mencionadas, ya que pues aquí en este corte, como se ve, intervienen las enzimas de restricción en primera instancia. Eh, Reconocen la secuencia en específica que se requiere, y este sería pues un plásmido, pero al momento de sacar el gen de interés, y que se acople a un plásmido, a un nuevo plásmido, o esta secuencia, más que nada, este gen se extrae de una secuencia específica de ADN, ya sea un gen que predetermina algunas características importantes en el organismo, para lo cual pues se requiere su replicación. Se toma este gen de importancia, se corta con las enzimas de restricción y se liga pues con las ADN ligasas a un plásmido. Este plásmido, pues como lo mencionábamos anteriormente, se introduce en un ya sea en una bacteria o en algún bacteriófago, para que nos sirva de transporte, o también lo que nos puede ayudar pues es aislarlo. La producción de ADN recombinante se realiza en 5 etapas. Ahorita las vamos a mencionar. La primera pues es la preparación de secuencia del ADN para su clonación. Es decir, tenemos nuestra cadena de ADN lineal, y de ahí se selecciona una sección en específica, para lo cual pues ya tendremos varias enzimas que reconozcan la secuencia la secuencia específica que nosotros buscamos. Entonces esa enzima pues es por la que se opta a utilizar, para que reconozca esa parte y la corte. Entonces se prepara un vector de clonación, es decir, se aísla un plásmido, ya sea de una bacteria pues sí, de una bacteria. Se prepara este vector de clonación, se aísla, y posteriormente se forma el ADN recombinante. Es decir, ya tenemos nuestro ADN de interés, ya lo cortamos con nuestras enzimas de restricción. Más o menos vamos a hacer lo mismo con el plásmido. Vamos a cortar una sección para que ahí mismo se ensamble con ayuda de las ADN ligasas. Por aquí vemos un ejemplo de la insulina. Entonces este gen en blanco, el gen de interés que realiza la producción de insulina, se inserta en un plásmido. Aquí pues como lo vemos, se hace la digestión con las enzimas de restricción para cortar este trozo y que se introduzca uno nuevo. Y aquí ya, para que se ensamble o se acople, se utiliza pues la tecnología de las ADN ligasas, realizando ya el plásmido recombinante. Es lo que conocemos como ADN recombinante, plásmido recombinante, que ya se introduce en alguna bacteria para realizar pues su clonación. Se introduce lo que mencionábamos anteriormente, el ADN recombinante en una célula anfitriona, y se propaga mediante el cultivo de estas. Entonces aquí vemos los productos de la ligación mediante un golpe de calor. Esto es importantísimo, ya que mediante este golpe de calor lo que realizan las bacterias es una detección del aumento o incremento de temperatura, y algunas bacterias asimilan el plásmido y algunas bacterias no. Entonces es más fácil que las bacterias asimilen el plásmido con este golpe de calor. Finalmente, la detección y selección de clones recombinantes, pues ya básicamente sería como la selección para ver cuáles bacterias pues sí contienen el plásmido de interés. Finalmente, la PCR, o la reacción en cadena polimerasa, es una técnica utilizada en la biología molecular que permite conseguir una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN partiendo de una cantidad ínfima, es decir, partiendo de una pequeña cantidad de esta muestra biomolecular.
Aquí necesitamos pues el ADN target o la secuencia de interés que nosotros pretendemos pues duplicar. En este caso pues se conoce también como ADN blanco o la secuencia de interés. Posteriormente utilizamos cloruro de magnesio como cofactor esencial para la actividad eficiente de la polimerasa. La ADN polimerasa o Taq polimerasa cataliza la reacción de polimerización de los deoxinucleótidos a una hebra de ADN. Es decir, que la Taq polimerasa a lo que nos ayuda es a separar las hebras de ADN y posteriormente tiene gran relevancia ya que asimismo las cadenas de ADN se hacen más simples. Como vemos, los primers reconocen las secuencias, son secuencias monocatenarias cortas de ADN que reconocen la secuencia target, es decir, estos primers reconocerán las secuencias y las delimitan para que se lleve a cabo una correcta clonación y posteriormente se permita la elongación. Los deoxinucleótidos o DNTPS, que son los bloques estructurales para la construcción de las nuevas hebras. El buffer, que crea un ambiente óptimo para la actividad de la ADN polimerasa, es decir, mantiene un correcto ambiente, crea un pH óptimo para la función de la polimerasa. Los coadyuvantes de la reacción, estos se utilizan básicamente solo cuando existe alguna carga de deoxinucleótidos más grande para ayudar a realizar que las reacciones las reacciones al momento de unir la secuencia de ADN pues se realicen de una manera mejor. La desnaturalización se realiza a 94 grados centígrados durante 1 o 5 minutos para que se liberen todos los compuestos aquí para obtener pues los compuestos más simples y se separen, es decir que estén pues presentes pero de una manera pues individual, es decir, este fragmento que se ve aquí se separa de este y de este otro y así mismo tenemos partimos de algo más simple. Aquí ya se presenta la cadena desnaturalizada y separada. Aquí ya vemos el sentido 5', 3' y se realiza a 94 grados centígrados durante 30 o 60 segundos, de 30 a 60 segundos. Se alinean, es decir, los primers llegan y reconocen esta secuencia ya que se hacen complementarias, citosina con guanina, timina con adenina y este primer lo que hace pues es darle el sentido a la cadena para su posterior elongación, que sería pues el paso 4, la extensión. Aquí ya vemos la Taq polimerasa, lo que hace pues es que con estos bloques de construcción permite que elongue una nueva cadena y así es como se realiza pues las copias, las múltiples copias. Y aquí el número de ciclos pues determina la cantidad aproximada o la cantidad estimada de las cadenas bicatenarias. Como vemos pues aquí el ejemplo, el azul pues sería la primera cadena que se obtuvo y a partir de esta se obtuvieron estas dos. A partir de esta primera se obtuvieron estas dos hebras y aquí se realiza pues aquí lo que está pasando es que se está realizando una nueva hebra e igual en estos casos de aquí están realizando nuevas hebras para posteriormente desnaturalizarse de nuevo, separarse y que la ADN o la Taq polimerasa realice una nueva hebra ya con ayuda de los primers y pues sería todo. Muchas gracias y pues sí, sería todo.